Doy gracias a Dios por estar otra vez en sus hogares y poder llevar la palabra de Dios, porque a eso es a lo que Él nos ha llamado, a que mantengamos esa comunión con Él, y no importando las condiciones en que vivamos. Este momento es algo especial, es algo precioso, porque déjeme recordarle que nuestra alma necesita esa comunión con Dios. Él nos hizo de tal manera que mantengamos esa comunión. Un saludo muy especial a la Iglesia Manuel de San Mateo, a cada uno de sus miembros. Estamos deseándoles desde ya mucha bendición, y también decirles que esperamos en Dios que ya tal vez el mes de junio o algo así podamos reunirnos de nuevo en el templo. Pero mientras tanto seguiremos caminando de esta manera en los caminos del Señor a través de estas redes sociales. Un abrazo para todos, y también usted que no es de la iglesia pero se está llenando de la palabra al escuchar este pequeño mensaje. A mi saludo, mi bendición, y espero que sea de mucha bendición también para usted, así como lo ha sido para mí este mensaje. Y es para aquel que está en los caminos del Señor, está así como usted y yo, pero que siempre estamos en este mundo. Y el mensaje es: tratas de cambiar y te das cuenta que no puedes. Vamos a ver por qué. Más de alguna vez ha tratado de abandonar ciertos malos hábitos que la Biblia llama pecado, pero al poco tiempo se da cuenta de que vuelve a cometer el mismo pecado, o a veces otro mayor, y luego hay un sentimiento de culpa dentro de nosotros, lo cual nos hace prometer cambiar la relación de nuestras vidas para que mejore con Dios, pero una vez más volvemos a caer y sucede otra vez el pecado que hemos tratado de evitar, y eso pasa vez tras vez, de tal manera de que nos damos cuenta que no podemos lograrlo, y entonces nos preguntamos: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo vencer esto? Y déjeme decirle, espiritualmente sufrimos por el fracaso repetitivo que produce el caer de una vez y otra vez en un mismo pecado o en otro pecado. Y a veces hay cristianos que llegan a la resignación y se quedan en ese camino, pero yo le puedo decir de que no debemos de quedarnos ahí, hay que seguir adelante. Todos, absolutamente todos los cristianos, siempre hemos querido honrar a Dios, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde los hábitos pecaminosos nos hacen apartarnos muchas veces de los caminos del Señor. La Biblia dice que la vida del cristiano debe de ser victoriosa, y entonces, ¿por qué es que caemos en estos pecados constantemente? Hoy vamos a estudiar sobre eso para poder entender cuál es la forma de salir en definitiva de esto. Y en primer lugar, debemos de recordar que cuando venimos a los caminos del Señor, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios, y el verso 17. Un versículo muy conocido por nosotros que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces pensaremos: ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos en esa actitud pecaminosa? Si sabemos que Cristo nos ha cambiado, si sabemos que somos nuevas criaturas, y ¿por qué seguimos actuando mal? ¿Cómo podemos quedar libres precisamente de esta conducta pecaminosa? Primero,
examinemos cómo se produce el cambio de la vida en la vida cristiana. En primer lugar, debemos de reconocer y entender de que la salvación es una obra instantánea, es un regalo de Dios y que sucede en el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la salvación. Ahora, a partir de ese momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, empieza un proceso continuo de transformación en nuestras vidas que se llama el proceso de santificación. Y este proceso de santificación es mediante el cual Dios desea moldearnos a la imagen de Cristo, a tener la mente de Cristo. Pero este proceso requiere también de nuestra colaboración. Cristo ya dio su parte, Dios está anuente a hacer esos cambios en nosotros, pero depende de nosotros el que lo podamos hacer. Esto requiere, como decía hace un momento, de nuestra cooperación. ¿Y cómo es que se hace esto? Cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer esos cambios, sino que esos cambios vienen de parte de Dios. Mire lo que dice otra palabra de Dios que tengo acá en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 al 13, y dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Aquí Pablo nos está diciendo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que debemos de tener responsabilidad, debemos de estar resueltos a no caer en los pecados de los cuales hemos venido saliendo, pero para ello debemos de someternos al poder del Espíritu Santo. Cuando usted y yo reconocemos que somos nuevas criaturas y entendemos de que el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros y que ese Espíritu debemos de alimentarlo, debemos de avivarlo, como dice la palabra, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con los santos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero estas son las más importantes. Y entonces, ¿cómo es que se da el camino a la transformación? Significa de que debemos de convertirnos en personas que Dios quiso que fuéramos cuando Él nos creó. O sea, Él nos creó sin pecado, pero a través del pecado de Adán, todos venimos a ser pecados. Por lo tanto, Dios quiere volvernos a ese anticipo que nos dio al principio. O sea, a que tengamos una mente renovada. Por lo tanto, todo empieza de adentro para afuera. En nuestra mente debemos de entender y reconocer que somos nuevas criaturas y por lo tanto ya no vamos a participar de las obras del mal. Nuestros pensamientos, sabe usted, gobiernan nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra manera de ser, nuestras actitudes. Aún las palabras que decimos son gobernadas por nuestro pensamiento. Entonces quiere decir que la transformación debe de hacerse de adentro hacia afuera, debe de comenzar en nuestra mente. Entonces, cuando empezamos a entender esto, entonces sí va a haber un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces empezamos a ver que el proceso de santificación está dándose en nuestras vidas. Veamos otra palabra que está en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2, y dice de esta manera: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Qué quiere decir esto? El verso 2 dice que tiene que haber una renovación del entendimiento. O sea que esto no es una transformación repentina, sino que es un proceso que dura toda la vida. O sea, la renovación de nuestro entendimiento no es automática. Nuestra salvación es automática porque Dios la da. Ahora la renovación del entendimiento es un proceso que dura toda la vida. O sea que vamos de paso en paso. En el momento de la salvación, el Señor borra todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Pero nuestros patrones negativos, nuestros pensamientos negativos, Dios no los elimina. Tampoco elimina cualquier imperfección física que tengamos. El hecho que recibamos a Cristo Jesús no quiere decir que nos haga más altos o nos quite lo que no nos gusta de nuestro ser. Quedamos de la misma manera porque estamos en este mundo físico. Entonces sí tenemos que entender que somos el reflejo de lo que pensamos. Desde el principio, desde cuando somos niños, se nos ha inculcado a una manera de reaccionar, depende de las circunstancias. Yo me acuerdo que cuando era pequeñito mi papá me decía, ahora que vas a la escuela, si te pegan, pega tú también. Si juegan contigo, juega tú. O sea, todo debía de ser de esa manera recíproca. Y venimos hacia los caminos del Señor. Y ahora Dios nos llama y nos dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y dice, si alguien te dio en la mejilla, ponle la otra mejilla. ¿A quién de nosotros nos gusta eso? A ninguno. Pero eso es lo que Dios quiere. Esa es parte de la renovación de nuestro entendimiento. En algunos casos podemos ver las expresiones que revelan nuestra manera de pensar. O sea, la manera en que vemos nuestras actitudes con la cara. A veces no necesitamos decir palabra, pero con nuestra manera de ver las cosas o nuestras expresiones decimos muchas cosas. Por lo tanto, debemos de cambiar eso. ¿Cómo lo debemos de cambiar? Debemos de vernos como en un espejo. Vemos en ese espejo que vemos realmente a un Cristo resucitado en nuestras vidas, o vemos a todas las acciones del pecado que nos destruyen. ¿Qué es lo que vemos cuando nos vemos en el pecado? Realmente cuando vemos en el espejo, ¿será que realmente vemos una cara de pecado o vemos una cara donde Cristo nos ha cambiado? Entonces, ¿dónde nacen los pensamientos? ¿Qué es lo que desencadena esos pensamientos negativos? Si el Señor nos ha dado sentidos físicos mediante los cuales podemos interrelacionarnos los unos con los otros. Tenemos la capacidad de ver, de saborear, de oler, de sentir. Todos estos sentidos Dios nos los ha dado con el fin de que podamos exaltar su santo nombre. Sin embargo, continuamente estamos siendo influenciados por los pecados del mundo y lamentablemente estos sentidos no los usamos muchas veces para honrar el nombre de Dios, sino para hacer las cosas del mal. Por lo tanto, debemos de entender de que esto debe de cambiar en nosotros. Otra palabra, Santiago capítulo 1, verso 14 al 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que está en nosotros tener el discernimiento de ser y escuchar las cosas. También el apóstol Pablo nos dice que debemos de olvidar el viejo hombre que está viciado y ser renovados con el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora Dios está en nosotros y como cristianos debemos de entender de que nuestra vida tiene que reflejar a un Cristo vivo. Debemos de dejar las cosas del pasado y hacer las cosas nuevas, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Otra segunda fuente de pensamiento pecaminoso, ¿sabe cuál es? Es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Usted podrá preguntarse, pero ¿de dónde vino eso? Pues esa es la palabra de Dios la que nos lo dice.
Muchas veces usted está pensando en hacer algo, tal vez está planificando su nuevo día, tal vez está pensando en hacer algo bueno y de repente se cruza un pensamiento malo y usted dice en su mente, ¿de dónde vino esto? Pues déjeme decirle, Satanás tiene sus propias maneras de actuar y nos quiere torcer nuestra manera de ver las cosas de tal manera de que pensamos hacer algo bueno y resultamos haciendo algo malo y todo sucede en un momento. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros debemos de reconocer cuáles son las intenciones del diablo y rechazarlas. ¿Sabe cómo? Agarrados de la palabra de Dios. No podemos actuar, no podemos pelear la batalla delante del diablo si no tenemos cómo estar preparados, si no sabemos cómo hacerlo. Una palabra de fe, una palabra de Dios bastará para derrotar las artimañas del enemigo. Déjeme decirle que cuando usted es atacado por el enemigo, solo con que usted mencione la sangre de Cristo tiene poder para rechazar al diablo, para rechazar cualquier artimaña del enemigo, para rechazar cualquier pensamiento de pecado. Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo apóstol Pablo, porque él se está poniendo como ejemplo. Por eso dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que vistes en mí, esto haced. ¿Qué quiere decir con esto? De que el testimonio de nosotros sirve para otros. Si nosotros somos piedra de tropiezo, va a caer alguien por ello. Nosotros debemos de siempre actuar conforme la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos, tenemos que hablar palabras buenas, palabras puras. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a esto. Cuando nosotros reconocemos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro ser como nuestro Salvador, cuando estamos conscientes de eso y sabemos que hemos sido llenados con el Espíritu Santo de la promesa sobre nosotros, entonces podemos entender y reconocer de que podemos salir adelante, porque Dios está con nosotros. Él quiere que usted y yo entendamos y reconozcamos que su palabra se hace realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es importante? Es importante saber y entender de que somos hijos de Dios, y eso es solo a través de la fe. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16 al 18. Todo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo oramos, el diablo tiembla. Que cuando usted y yo reconocemos que somos hijos de Dios y que tenemos su Espíritu Santo para rechazar las artimañas del enemigo, el enemigo huye porque sabe que está vencido y Dios está con nosotros. Entonces es importante entender de que el enemigo desea cambiar nuestra manera de pensar. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de estar preparados. ¿Y cómo es que nos vamos a preparar? Es renovando nuestra mente. ¿Cómo se puede renovar nuestra mente? Entonces es importante entender de que el diablo conoce nuestros puntos débiles y por eso allí nos ataca. Por lo tanto, debemos de rechazar
esos ataques llenándonos de la palabra de Dios. Si tu punto débil es no conocer la palabra de Dios, debes de conocerla para que puedas atender cualquier petición o cualquier deseo del diablo de hacerte caer. Tú le vas a responder con la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús fue tentado por el diablo y Cristo siempre le respondió con la palabra. Por lo tanto, es necesario, es importante que nosotros como cristianos conozcamos de la palabra de Dios para poder rechazar los dardos del enemigo. Veamos lo que dice la palabra de Dios con Cristo Jesús y el diablo en el desierto. Dice que en el capítulo 4, de Mateo, versos 1 al 11. Lo vamos a leer rapidito, son 11 versículos, pero los podemos hacer. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice el verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire cómo sabe el diablo también de la palabra de Dios. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le contesta en el verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez en el verso 8 dice: el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el verso 9 dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el verso 10 dice el Señor Jesús: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, el verso 11, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le quiero decir con esto? Jesús fue tentado por el diablo. Con más facilidad va a tentarlo a usted y a mí. Por lo tanto, debemos de estar conociendo la palabra de Dios, debemos de saberla para poderle contestar con ella cuando venga este ataque del enemigo. Y si por alguna razón somos atacados y somos vencidos y caemos, la palabra de Dios también nos dice que Dios quiere levantarnos. Debemos de confesar nuestro pecado y apartarnos del mal. Y dice que alcanzaremos el oportuno socorro. Mire lo que dice la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, refiriéndose a Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En estos momentos yo quiero recordar que el cambio es un largo proceso, no es automático. Pero una cosa también, si pecamos, debemos de confesar los pecados y apartarnos de ellos. Dios es justo y nos va a perdonar, porque Él sabe de que somos polvo. Él sabe de que fácilmente caemos en pecado, pero eso no quiere decir que usemos esto como excusa para seguir pecando, sino que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Qué le quiero decir con esto? Como creyentes podemos entender que debemos de tener un proceso de transformación, un proceso de santificación que dilata toda la vida. Unos es más rápido, otros es más lento, pero cada uno de nosotros debe dar frutos dignos de arrepentimiento cuando reconocemos a nuestro Jesús como nuestro Dios y Salvador. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Es necesario que empecemos hoy
hacer un cambio en nuestras vidas. No esperemos para mañana, no esperemos a que las cosas cambien, no esperemos hasta que la pandemia cambie para que yo pueda cambiar. Hoy es el momento. Vamos a regresar a nuestros templos muy pronto en el nombre de Dios. Y qué bueno es que regresemos totalmente cambiados, con una manera diferente de pensar y de hacer las cosas, de tal manera que cuando nos volvamos a ver veamos y digamos, wow, este hermano, sí, realmente Dios lo bendijo, Dios lo usó en este tiempo en que estuvimos alejados de relacionarnos los unos con los otros. ¿Qué le quiero decir de una vez más? La palabra de Dios dice que si nosotros erramos es porque no escudriñamos las Escrituras. Por lo tanto, hay que escudriñarlas, hay que llenarnos de la palabra de Dios para poder rechazar los dardos del enemigo. Déjeme orar por usted en este momento. Padre eterno, te doy gracias, mi Dios, por permitirme llevar esta palabra, mi Dios. Y quiero orar en este momento por aquellos que están pasando por circunstancias similares, que están tratando de hacer cambios en sus vidas y no lo han podido, que están haciendo cosas extraordinarias y luego después vienen sentimientos de culpa, sentimientos de dejar las cosas por un lado, porque no podemos tomar la decisión de hacer cambios por nuestras propias fuerzas. Por eso yo te pido, Dios mío, que en este momento tú unjas con tu Espíritu Santo aquel que está tratando de salir adelante y que reconozca que él solo no lo puede hacer, sino que necesita el apoyo, la participación y el concurso del Espíritu Santo para salir adelante de esto. Padre Celestial, aquel que está haciendo esta oración, bendícelo, bendice su caminar, bendice su vida, bendice todo su ser, de tal manera que él pueda ver de que realmente hay un Cristo vivo que está interesado, está deseoso de ver cambios en nosotros. Bendícenos, Señor, en esta noche y permite, Señor, que vivamos para siempre en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.